Te voy a estar mostrando 4 indicadores para realizar entradas tanto a favor de la tendencia como en contra de la tendencia. Antes de pasar con la explicación de cada indicador, te comento que un indicador no es una bola de cristal, no te va a predecir el futuro el 100% de las veces. Vamos a comenzar con el primer indicador, que es una media móvil exponencial. Es tan fácil de agregar en TradingView como ir a la pestaña de indicadores y aquí vamos a poner media. Y luego ponemos la M y ya nos va a aparecer media móvil exponencial. La pueden buscar justo por aquí. Le vamos a dar un clic y ya se nos va a agregar directamente al gráfico. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es configurarla, que es muy sencillo. Vamos aquí arriba a la izquierda, le damos en la pestañita, en la tuerca que dice opciones de configuración y nos va a aparecer esta pestaña. En esta pestaña entrada de datos, vamos a longitud y aquí vamos a eliminar ese número 9. Y yo les voy a recomendar que pongamos un número por encima de 100, 150 o incluso 200. Yo los ejemplos que voy a hacer siempre los voy a hacer con 200 porque es la que yo utilizo, ya que es una media que te va a dar más entradas, más precisión y menos ruido, menos señales falsas, que al final en un indicador necesitas siempre reducir esas señales falsas. Luego tienes el estilo que lo puedes cambiar, puedes poner el color que tú deseas, solo puedes poner negro, lo puedes poner más grueso, más delgado, puedes básicamente configurarlo. Yo lo voy a dejar justamente de este color y de este tamaño para que se vea mucho más agradable en cuanto al video y a los ejemplos. Ahora que ya tenemos la EMA agregada al gráfico, les voy a explicar cómo funciona. Esto que están viendo aquí, la línea negra, es un precio medio de todas las velas anteriores, de todas las 200 velas anteriores. Aquí ponemos 200, por lo cual van a ser un precio medio de las 200 velas anteriores. Si se dan cuenta, esta línea negra, para que se hagan una idea, funciona como un imán para el precio. Un imán, ¿por qué? Porque el precio, aunque se aleje de la línea, como puede ser en este caso, aquí vean como el precio se aleja mucho de la línea negra, lo que sería de la EMA. Pero después de un tiempo, tarde o temprano, el precio siempre vuelve a la EMA. Aquí lo mismo, se aleja pero vuelve a la EMA. Y cada vez que se aleja, vuelve a la EMA. Por lo cual la EMA funciona como si fuera un imán que atrae al mercado, que atrae al precio del mercado. Siempre que se aleja, lo atrae. Y así sucesivamente al infinito en cualquier temporalidad. Ahora lo estoy viendo en temporalidad mensual para que vean un gráfico amplio, un gráfico en temporalidad muy alta, porque es un poco más sencillo de identificar los movimientos. Pero si me voy al gráfico de una hora y me voy a todos los movimientos que ha realizado el precio, me puedo dar cuenta que aunque el precio se aleja, siempre vuelve a la EMA, se aleja, vuelve a la EMA, vuelve a la EMA, puede subir mucho, pero siempre el precio vuelve a la EMA tarde o temprano. Vean en todo este movimiento bajista como el precio nunca llegó a tocar la EMA, pero después aquí justamente el precio viene a tocar la EMA, porque funciona como un imán para el mercado. Esta no es la única función de la EMA. La EMA también funciona como un soporte y resistencia. ¿Qué significa eso? Que cuando el precio rebota en esta EMA, rebota en el indicador, nosotros podemos realizar compras o ventas dependiendo de cuál sea la tendencia. Vamos a ir a un ejemplo. Nos encontramos en este punto mínimo y el precio llega a romper la EMA, o sea, llega a buscar un movimiento alcista. Luego vemos como el precio retrocede, el precio da un movimiento bajista y toma esa EMA, toma el indicador para un nivel de rechazo justo por aquí y continúa su movimiento alcista. Aquí podemos tomar la EMA como un indicador más, como una opción más para buscar las compras, como si fuera una confirmación de más. Pero además de tomar las confirmaciones para continuación de la tendencia, en este caso continuación de tendencia alcista, también podemos ver que el precio en algunos casos llega a romper por completo la EMA, como es el último ejemplo de aquí. ¿Qué hizo el precio aquí? Viene de un movimiento bajista muy fuerte, rompe la EMA y aquí ya podíamos buscar movimiento de ventas, movimiento bajista. ¿Qué hace el precio? Retrocede, vuelve a tocar la EMA, rechaza la EMA y comienza nuevamente a realizar su movimiento bajista. Sirve para buscar ventas, sirve para buscar compras, sirve para buscar rechazos del precio, pero también para buscar las rupturas. Aquí en esta ruptura bajista podíamos buscar las ventas. Y si me voy al pasado, ya que es la única forma que tenemos de ver cómo ha funcionado el gráfico, nos damos cuenta que en muchos casos el precio llega a romper
y después de que rompe la EMA, después de que rompe el indicador, continúa con una tendencia. Por ejemplo, aquí veníamos de movimientos alcistas, rompe la EMA y después de que rompe, continúa su movimiento alcista. Y después de mucho tiempo, el precio, aunque se aleje mucho de la EMA, vuelve a la EMA, ya que funciona como un imán para el precio. Pasamos ahora a un gráfico de 4 horas para ver todas las temporalidades y cómo funciona en cada temporalidad, para que vean que funciona en todo. Y aquí en 4 horas vemos cómo el precio rechaza, luego rompe, rechaza, luego rompe, luego vuelve a romper a nivel alcista, rechaza, rompe. Vean cómo el precio constantemente está tocando esta EMA y está interactuando, ya sea rechazar o para realizar una ruptura que nos dé una mayor confirmación de un cambio de tendencia o de cuál es la estructura que podemos buscar. Todo esto nos va a servir para identificar estructuras, para identificar entradas, pero no es lo único que vamos a utilizar. Recuerden, un indicador no se puede utilizar solo e independiente. Se tiene que buscar y se tiene que utilizar con otros indicadores, con estructura de mercado, con Fibonacci, retroceso, expansiones. Con todo se puede complementar y buscar una confluencia de mercado para tener mejores resultados. Vamos a pasar a nuestro indicador número 2, que sería el RSI. Vamos a ir a la pestaña de indicadores y vamos a buscar índice de fuerza relativa. Esto que vemos por aquí, le damos un clic y nos va a aparecer aquí abajo una nueva pestañita. Vamos a ir a configuraciones, la tuerquita, opciones de configuraciones. Vamos a eliminar este punto, vamos a desactivarlo, nos vamos a quedar solo con el RSI y luego en entrada de datos si dejamos todo tal cual. Aquí no vamos a cambiar nada. En cuanto al estilo, ya ustedes lo pueden cambiar a como les guste, a como lo deseen. Yo lo que voy a hacer es nuevamente poner esto negro y voy a poner la línea un poquito más grueso para que se vea mucho mejor en el video. Le voy a dar en aceptar y aquí ya tenemos agregado el indicador. Este indicador es bastante conocido, de hecho muchas personas, muchos traders lo utilizan y es probable que si has visto algunos videos de trading ya sepas cómo funciona, pero yo te lo voy a explicar muy rápidamente. Esto se utiliza para buscar sobrecompras o sobreventas y simplemente lo vamos a utilizar para eso, solamente para sobrecompras y para sobreventas. ¿Qué significa una sobrecompra o una sobreventa? Vamos a ir al gráfico primero y te voy a mostrar cómo en este gráfico del euro dólar, cuando el precio realiza mucho movimiento bajista o muy fuerte, la verdad es que este indicador es bastante conocido y utilizado por muchos traders y de hecho es probable que ya sepas cómo funciona, pero aún así yo te voy a explicar. Un indicador para buscar sobrecompras o sobreventas como es este, lo que nos indica es que cuando el precio realiza un movimiento muy fuerte a nivel bajista, como sería este caso del euro dólar, podemos ver que hay muchas velas a nivel bajista y mucho movimiento muy fuerte a nivel bajista. Pero la sobreventa significa que hay demasiadas ventas y cuando hay muchas ventas esperamos que suceda todo lo contrario, o sea, esperamos que el precio comience a subir, que el precio me dé un movimiento alcista, porque siempre cuando el mercado está o muy sobrevendido o muy sobrecomprado va a dar el movimiento contrario. En este caso, si el precio está muy sobrevendido, como sucede aquí, todo este movimiento bajista, vamos a tener una sobreventa. Esa sobreventa, ¿qué va a dar inicio? Pues va a dar inicio a todo este movimiento que está iniciando de compras. Y si nos vamos a un movimiento alcista, también tenemos lo mismo. Siempre que el precio me da un movimiento alcista muy fuerte, vamos a tener una sobrecompra y cuando hay sobrecompras lo que hace el precio luego es realizar un movimiento bajista, por lo cual de cierta manera este es un indicador que te va a ayudar a buscar movimientos en contra de la tendencia o incluso adelantarte a las nuevas tendencias. Ahora lo que vamos a ver es cómo pueden identificar una sobreventa o una sobrecompra. Lo primero es que en el indicador tú vas a tener dos líneas. Si te fijas, tienes aquí una línea que justo me da el nivel 70 y luego aquí abajo tienes otra línea que me da el nivel 30. Esto de hecho lo puedes configurar aquí en estas barras. Tienes línea 70, línea de 30 y luego en el medio una línea de 50 que si deseas la puedes quitar porque no la vamos a utilizar. Ahora que ya sabemos que tenemos línea arriba y línea abajo, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que cuando el precio del RSI del indicador llega a sobrepasar el nivel 70, significa que estamos en una sobrecompra, o sea, el precio justo por aquí ya me estaba dando indicaciones de que estaba en una sobrecompra, de que el precio próximamente podría tener un movimiento bajista. Ahora, ¿cómo identificamos una sobreventa?
es todo lo contrario. El precio viene cayendo, realizando sus movimientos normales. Pero luego, cuando el precio llega a romper, llega a estar por debajo del nivel 30, significa que tenemos una sobreventa. Por lo cual, desde aquí el precio ya me empieza a mostrar que tenemos una sobreventa. La sobreventa y la sobrecompra, si se dan cuenta, no es exactamente el punto más bajo antes de iniciar una nueva tendencia. No significa que porque tú tienes una sobreventa o una sobrecompra vas a tomar la entrada precisa, la entrada ideal, la entrada sniper. No vas a comprar justo aquí y no vas a vender justo aquí. Si te das cuenta, tienes un pequeño margen de error de unos cuantos pips, de un pequeño movimiento, pero este indicador ya te está diciendo que estás en sobrecompras, en sobreventa, de que tienes que estar atento al posible cambio de tendencia que se va a realizar próximamente. Vamos a pasar el gráfico a la temporalidad de 1 hora, en donde vamos a ver mucho más movimiento y mucho más ruido también, pero aún así es importante que ustedes vean en el video cómo funciona. Tenemos un movimiento bajista muy fuerte y aquí justo el precio me da una sobreventa. ¿Qué hace el precio? Realizar un movimiento alcista. Aquí volvemos a tener una sobreventa, pequeño movimiento alcista. Aquí tenemos una sobrecompra, después pequeño movimiento, retroceso y movimiento más grande. Luego tenemos sobreventa, movimiento alcista, sobreventa y movimiento alcista. Si se van dando cuenta, cada vez que el precio va a tener tanto sobreventas como sobrecompras, me da pequeños movimientos, pequeños retrocesos. Pero al igual que todos los indicadores que vamos a ver aquí, esto no es una bola de cristal, no funciona el 100% de las veces y por eso se complementa con otros indicadores. Nuestro tercer indicador es el que yo más utilizo. De hecho, se van a dar cuenta que en todos mis análisis, en todas mis señales, siempre van a encontrar este indicador y es el AO, Addison Oscillator. Nos vamos nuevamente a indicadores y lo vamos a buscar. Aquí nos aparece como oscilador asombroso porque lo tengo en español, pero es el AO. Simplemente con que pongan AO ya les va a aparecer. Le damos un clic y se nos va a abrir por aquí abajo esta pestaña y tenemos barras de color verde y de color rojo. Nuevamente vamos a ir a configuraciones, nos aparece esta pestañita. En estilo ustedes pueden cambiarlo a como lo deseen. Yo lo tengo en columnas y lo tengo simplemente con estos colores. Y luego en entrada de datos, simplemente gráfico, no nos interesa nada más. Lo dejamos todo como viene por predeterminado y le damos en aceptar. Aquí ahora ya que tenemos el gráfico, primero los colores realmente de lado no nos interesan. De hecho, si ustedes desean pueden poner todo de un solo color, por ejemplo todo de color negro. Realmente no nos importa los colores, no nos importa si es alcista o bajista. Nosotros aquí en el lado lo que vamos a hacer es buscar las divergencias. Las divergencias son los movimientos que no cuadran con el precio. Me voy a explicar en otras palabras. Cuando el precio realiza movimientos alcistas, el indicador debería también de realizar movimientos alcistas, pero en algunos casos, en muchos casos, esto no se da. El indicador, aunque trata de replicar, porque este indicador se trata de replicar todos los movimientos y todas las barras que hace el precio, en este caso el libra dólar, si el libra dólar realiza una vela alcista, una vela que sube, el indicador debería de hacer una barra alcista, una barra que sube, pero en algunos casos esto no se da. Eso no sucede, y cuando no se dan esos mismos movimientos, cuando el indicador muestra un movimiento diferente, se llama que tenemos una divergencia. Les voy a mostrar este ejemplo de aquí, en donde en el libra dólar tenemos movimientos alcistas, tenemos dos máximos que cada vez están más arriba, pero luego si nos vamos al indicador, si nos vamos a lo que tenemos en el AO, podemos observar que el precio no me está realizando movimientos cada vez más altos. De hecho, todo lo contrario, me está realizando movimientos cada vez más bajos. Como esto es diferente, significa que tenemos una divergencia. A esto es a lo que nosotros llamamos una divergencia en libra dólar en el AO. Aquí podemos ver muchas divergencias en el gráfico, y las divergencias generalmente o incluso casi siempre son antes de una nueva tendencia, de una nueva estructura de mercado. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es movimiento alcista, mucho movimiento alcista, se nos da esta divergencia de aquí, divergencia para las ventas, porque siempre que tenemos una divergencia sería en este caso para ventas. Venimos de un movimiento alcista, tenemos divergencia y buscamos las ventas, buscamos
toda la estructura en contra de la tendencia. Siempre vamos a buscar en contra de la tendencia cuando tenemos una divergencia. Vamos a pasar con otro ejemplo, ya que este indicador puede ser un poquito más complicado de entender en un principio. Las divergencias suelen costar un poco más de entenderlas, pero créeme que es bastante sencillo. Es cuestión de realizar un análisis, dos análisis, que entiendas bien y ya. Y ya después de eso vas a entender todas las divergencias en todos los gráficos y en todas las temporalidades. Tenemos el gráfico de Bitcoin y primero vamos a pasar a explicar un poquito la estructura que tenemos desde este punto mínimo, todo un movimiento alcista. Luego, aquí el precio comienza a dar movimiento bajista, comienza a dar una consolidación con movimientos bajistas. ¿Qué vamos a ver nosotros o en qué nos vamos a enfocar? Queremos enfocarnos en saber cuándo puede ser la finalización de esta tendencia bajista. O sea, cuándo esta estructura o esta tendencia bajista va a finalizar para nosotros empezar a buscar las compras y empezar a buscar un movimiento de compras, un movimiento alcista. ¿Cómo podemos identificar eso? Cuando el precio nos realiza una divergencia. Las divergencias para las compras, en este caso para buscar una nueva tendencia alcista, las buscamos en los puntos mínimos, lo que significa que la vamos a buscar aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí podemos ver que el precio cada vez está más abajo y más abajo. Si nos vamos a lo que tenemos en el indicador, vamos a ir viendo cada punto, cada zona de el Bitcoin en el indicador. Aquí no tenemos ningún punto bajo. Aquí tenemos un punto bajo cada vez más bajo, por lo cual si en el gráfico del Bitcoin tenemos dos mínimos cada vez más bajo y en el indicador dos mínimos cada vez más bajo, no tenemos divergencia, está igual, no hay ningún problema, está igual. Luego buscamos este punto mínimo con el siguiente punto mínimo, que sería este punto mínimo con el siguiente punto mínimo, que puede ser esta zonita de aquí, y está cada vez más bajo. Por lo cual tampoco tenemos divergencia. Si en el Bitcoin están los mínimos cada vez más bajos y en el gráfico de lado, o sea en el indicador cada vez está más bajo, no tenemos divergencia, está exactamente igual. Seguimos con el siguiente mínimo. Buscaríamos este punto mínimo de Bitcoin con este punto mínimo de Bitcoin cada vez más abajo. Si nos vamos al gráfico de lado, si nos vamos al indicador, tenemos este punto mínimo, pero el siguiente punto mínimo, si se dan cuenta, ya no está cada vez más abajo. Aquí ya es lo contrario, totalmente diferente, ya está arriba. Por lo cual en este caso ya no está igual, aquí ya está totalmente diferente. Y como está diferente, lo que nosotros tenemos aquí es una divergencia. Y esta divergencia nos sirve para buscar las compras. ¿Qué significa esto? Que desde este punto mínimo de aquí, que sucedió justo en agosto, 5 de agosto, desde este día nosotros ya podíamos empezar a buscar las compras, podíamos buscar el movimiento alcista, podíamos empezar a buscar una tendencia alcista, una tendencia de compras, y de hecho así sucedió. Vean que luego el precio sube, baja y sube, pero ya va iniciando movimientos alcistas, ya va iniciando toda una tendencia al alza, por lo cual aquí el indicador nos muestra que esta divergencia, que es una divergencia real, porque aquí cada vez está más abajo, aquí cada vez más arriba, tenemos una divergencia. Esta divergencia funciona perfectamente. Vamos a pasar ahora con el cuarto indicador, que es el Williams, porcentaje de Williams. Lo vamos a agregar simplemente buscando Williams y nos va a aparecer rango de porcentajes de Williams. Le damos un clic y ya nos va a aparecer esta nueva pestañita de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la configuración, y en configuración tenemos dos niveles, menos 20 que sería el nivel de arriba y luego menos 80 que sería el nivel de abajo. Luego tenemos menos 50, este lo vamos a quitar porque no lo vamos a utilizar. Luego en la pestañita del R, que sería la línea, yo la voy a poner de color negro y la voy a poner un poquito más gruesa para el video. En entrada de datos tenemos 14, eso lo vamos a eliminar y vamos a poner 200 para que tengamos menos ruido. Vean aquí cómo está la volatilidad de la línea, vean cómo se mueve mucho arriba y abajo, y ahora que yo pongo 200 se va a mover mucho menos, va a tener menos volatilidad. Bien, ya tenemos la línea y el indicador ajustado. ¿Qué vamos a hacer? Este indicador funciona muy similar al RSI, se pueden buscar
también sobre compras y sobre ventas, pero en este indicador a mí no me interesa enseñarles a sobre comprar o a sobre vender. A mí lo que me interesa aquí es que ustedes identifiquen cuándo es el mejor momento para entrar en contra de la tendencia. Eso lo pueden hacer siempre que el precio primero salga del indicador. Vamos a buscar cierto patrón. Nuestro patrón en el mercado con este indicador sería que el precio salga por encima del nivel 20 o del nivel 80, menos 20, menos 80, y una vez que salga, nuestro punto de compra, nuestro punto de venta, nuestro punto de entrada, cuando nosotros vamos a entrar a mercado, es cuando el precio, después de salir, vuelve a entrar en la zona de color morado. Toda esta zona de color morado es la que nos interesa, pero solo nos va a interesar en este punto, cuando el precio vuelve a entrar en esta zona. O sea, que si el precio sale, como es en este caso, sale de la zona, aquí nosotros empezamos a mirar el mercado, empezamos a estar atentos, pero nos interesa es cuando el precio vuelve a entrar en la zona. Aquí es cuando realmente nos interesa buscar las ventas, que sería justo por aquí. Si se dan cuenta, aquí él no funcionó muy bien porque dio muy pocos pips, dio un movimiento de unos 80 pips, lo cual está bastante bien, pero no es el movimiento ideal. El movimiento ideal lo dio después, cuando el precio sube, no nos interesa, vuelve a entrar en la zona, y aquí que vuelve a entrar en la zona es justamente cuando se nos da la entrada, y es una entrada que vean cómo el precio da más de 300 pips. Esta es la entrada que a nosotros nos interesa, que son mejores entradas. Ahora, esto no solamente funciona para buscar las ventas, también se puede para buscar las compras. Vamos a ir justamente por aquí a este último ejemplo y podemos observar cómo el precio viene de un movimiento bajista, el precio sale de la zona de color morado y vuelve a entrar en la zona de color morado justo por aquí, que sería exactamente estas velitas de aquí. El precio comienza a subir y realiza un movimiento de más de 500 pips. Si se dan cuenta, cada vez que el precio vuelve a entrar en la zona, me llega a dar, aunque sea un pequeño movimiento a favor, o sea, aunque sea unas pequeñas ganancias, aunque sea un pequeño movimiento de 170 pips, aunque sea un movimiento de 190 pips. Aquí vamos a ver muchos pips y cuenta muchos pips porque estamos en temporalidad diaria, pero esto también se puede aplicar a temporalidades más bajas, ya es cuestiones de gusto. A ti te puede gustar temporalidad de 4 horas, perfecto, de 1 hora, perfecto, de diario, perfecto. Esto funciona para todas las temporalidades. Ahora, después de que ya sabes cómo funciona este indicador realmente es más que todo para la entrada. Simplemente te determina cuándo va a ser el punto de entrada. Pero si te das cuenta, te dice que entras, por ejemplo, justo aquí que llega a entrar en la zona, tú entras aquí a mercado. Pero no te está diciendo un take profit, no te está diciendo cuándo era la zona de ventas, simplemente te dice un momento en una vela. Antes de eso tú necesitas un análisis previo. Quiero mostrarte ahora todos los indicadores usándolos al mismo tiempo. Yo realmente esto no lo suelo usar y no lo suelo hacer siempre, pero te lo quiero mostrar simplemente para el video, para que veas que todos los indicadores se pueden complementar, los puedes utilizar tanto en conjunto como de forma individual. Si te soy sincero, yo el que más utilizo es el AO, este de aquí, porque es el que más me sirve con retrocesos y expansiones de Fibonacci a cómo me gusta operar a mí, pero puedes utilizar cualquier otro o los puedes utilizar en conjunto. Lo que te quiero mostrar aquí es solamente una entrada a mercado real, no te voy a mostrar ya entradas a pasado, no, te voy a mostrar una entrada que yo tuve. De hecho, te voy a poner aquí el gráfico en la pantalla. Aquí te estoy mostrando el gráfico del libra dólar, esta venta realizada con 0.5 de lotaje. Podemos ver la ganancia de $795 y vean que la venta fue realizada justo por aquí, por esta zona, por estos niveles, y se fue cerrando las ventas pues a medida de que el precio iba realizando pequeñas caídas. Bueno, pequeñas caídas, pero en realidad fueron de 90 pips, luego 240 y luego hasta llegar a cerrar todo con más de 300 pips de ganancia, lo cual está bastante bien. Y estas entradas fueron realizadas aplicando también conceptos de indicadores, retroceso de Fibonacci y expansiones de Fibonacci. Después de enseñarte la operación del libra dólar, operación de ventas en temporalidad diaria justo en este mismo gráfico, ahora te voy a mostrar cómo me di cuenta primero de las ventas y luego vamos a aplicar estos mismos indicadores a cómo los puedes aplicar en un futuro para próximas ventas, compras, dependiendo de la tendencia. Lo primero que yo vi
en el libra dólar era la divergencia, esta divergencia entre este punto de aquí y este otro punto de aquí. 2 puntos para divergencias. Como puedes ver, en el lado están cada vez más abajo, o sea que me están dando movimiento cada vez bajista, pero luego si me voy al gráfico estoy cada vez más arriba, estoy realizando puntos cada vez más altos, aquí cada vez más bajos. Esto significa ventas. Bien, ya tengo una zona de ventas que sería toda esta zona de aquí. Ahora, aparte de eso, ¿qué más tengo? Tengo, por ejemplo, el RSI. El RSI me da sobrecompras aquí y aquí, por lo cual en ambos puntos, tanto aquí como aquí, ya tengo sobrecompras. El primer punto, que sería este, en sobrecompras, ya se pasó, ya es del pasado, ya no puedo hacer mucho, ya no puedo hacer realmente nada sobre ese nivel. Pero sobre el siguiente nivel sí puedo hacer algo, ya que me encuentro justo por aquí, por esta zona. Puedo buscar las ventas, ya que tengo una sobrecompra. Luego pasamos a otro indicador, que sería el indicador de la EMA, la media exponencial. Sería esta de aquí, es un nivel que está lejos del precio. Le falta todo esto y ya sabemos que la media funciona como un imán para el precio, para el mercado, por lo cual ya podemos buscar que por la media el precio se acerque a su movimiento bajista, se acerque a buscar esa línea de color azul. Ya tenemos ahí otro punto a favor de nuestra operación de ventas. Y por último, y también bastante importante, cuando realizamos la entrada. La entrada la podemos realizar cuando el precio sale, luego vuelve a entrar, y cuando vuelve a entrar en la zona de color morado, justo aquí cuando hace el cruce, es cuando nosotros podemos realizar nuestra entrada de ventas, que sería exactamente por aquí. Yo, en el gráfico que les mostré hace poco, la entrada la realicé aquí, la realicé un poquito más arriba, y esto fue porque yo realicé mi entrada no simplemente basándome en este indicador, me basé en los otros indicadores, me basé en la media, que sería esta línea de aquí, me basé en la divergencia que teníamos en el lado, me basé en retroceso de Fibonacci y expansiones de Fibonacci, o sea que realmente me basé en más cosas, y por eso realicé la entrada un poquito más arriba. Pero la entrada buena o la entrada ideal realmente tendría que haber sido aquí, cuando el indicador de Williams ya me muestra que el precio retorna a la zona de color morado. Ya sé que es una diferencia de unos 60 pips, 60 pips. Yo entré mejor, pero realmente no era la entrada ideal. La entrada ideal era aquí, porque aquí era cuando ya teníamos más confirmaciones de que se venía todo este movimiento bajista. De hecho, yo cuando entré a mercado, entré justo por aquí y me tocó aguantar la operación en negativo. O sea, el precio de aquí me subió unos 50 pips para luego darme las ganancias. Mientras que si ingresábamos cuando nos decía el indicador, o sea, cuando nos decía Williams el indicador, lo que sucede aquí es que directamente al siguiente día ya estábamos en ganancia 100 pips, 60 pips, luego a los 2-3 días 100, 200, 300, 400 pips, por lo cual el indicador Williams en este caso nos muestra la entrada ideal, nos muestra cuándo realizar mejor la entrada en contra de la tendencia. Ya luego, si quieren realizar entradas a favor de la tendencia, pues tenemos otros conceptos, al igual que la EMA también funciona para entradas a favor de la tendencia, pero la divergencia de lado, lo que sería sobre compras y sobre ventas, es para entrar en contra, y lo mismo el indicador de Williams es para entrar en contra de la tendencia. Pues aquí tienen los 4 indicadores que les van a servir para tener mejores entradas o incluso para determinar cuándo es bueno cerrar sus operaciones en ganancia. Sin nada más que decir, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco mucho si dejan un like, si comparten el video y si comentan también abajo aquí en la cajita de comentarios una opinión, ya sea sobre este video o sobre próximos videos, o sobre problemas que quieras o que tengas en tu trading para buscar una solución. Yo puedo realizar un video sobre eso. Los estaré leyendo en los comentarios. Les deseo muchos éxitos y bendiciones y nos vemos para la próxima.